Hola a todos. El día de hoy, junto a mi grupo, hemos realizado un video muy interesante sobre las religiones del mundo y cómo éstas han trascendido a lo largo del tiempo. El equipo está conformado por Mejía Ramos Jordan, Rafael Silva Bryan, Santa María Reque Geraldine, Pérez Quintero Cecilia, Hernández Pérez Víctor Hugo y la que habla Torres Córdoba Keila Abigail. Nuestro tema será la experiencia religiosa y las religiones. ¿Qué es la religión? La religión es parte esencial del ser humano, puesto que juega un papel muy importante en la regulación de los fundamentos de la vida y lo orienta hacia el bien común. Es una enseñanza de bondad que guía a los humanos de regreso a su naturaleza humana y por ello se debe aprender a practicar sus enseñanzas en todos los aspectos de la vida. Veamos entonces los tipos de religiones. En primer lugar, se encuentra el cristianismo, con un aproximado de 2.400 millones de fieles. Es una religión abrahámica y monoteísta, fundada por Jesucristo y sus apóstoles, tras su muerte aproximadamente en el año 30. El cristianismo se basa en la creencia de un solo Dios, conformado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, mejor llamado la Santísima Trinidad. Además, su libro sagrado es la Biblia. La Biblia es el resultado total de la unión de 76 libros diferentes, pero conectados, organizados en dos partes. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El cristianismo se trata de la religión más importante en la formación del pensamiento occidental y que abarca a diversas iglesias como la católica. Conozcamos también los principales ritos del cristianismo. Como punto central, el bautismo, la cual es la iniciación a la fe cristiana que recuerda el bautizo en el río Jordán de Juan el Bautista. La confirmación, que es la ratificación de la aceptación de la fe cristiana. La misa, la cual es la reunión semanal de la liturgia para rezar y compartir rituales en la comunidad. Penitencia y confesión, la cual es el arrepentimiento y perdón de los pecados a través de su expiación mediante el rezo o la penitencia. El matrimonio, que es la unión sagrada entre un varón y una mujer ante las autoridades religiosas y la comunidad. La extrema unción, que es el rito de despedida y acompañamiento místico de los enfermos de gravedad. Conozcamos las doctrinas cristianas. La primera, el perdón de los pecados, mediante la fidelidad a un código moral y ético expresado en la conversión y la adhesión a la iglesia. Además, la segunda venida. La mayoría de las iglesias cristianas esperan la segunda venida del Mesías, es decir, Jesús, que supondría el advenimiento del juicio final en que los justos serán separados de los pecadores. La resurrección de la carne. Es el juicio final en que se castigaría a los pecadores y se premiaría a los justos con el reino de los cielos. Proseguiría la resurrección de los difuntos y la vida eterna. La divina gracia, la gracia de Dios que permitiría la salvación de la humanidad que fue obtenida por Jesucristo a través de su sacrificio, resurrección al tercer día y posterior ascenso al cielo. En las festividades cristianas más importantes encontramos la Navidad, la cual es la conmemoración del nacimiento de Jesús, además de la Pascua, Ascensión, Pentecostés y el Día de Todos los Santos. En segundo lugar, tenemos al Islam. El Islam es una religión abrahámica y monoteísta, fundada por Muhammad, considerado el último profeta en el siglo VII. El Islam se basa en la creencia de un solo Dios, el mismo Dios de los cristianos y judíos, al cual llaman Alá. A los fieles seguidores del Islam se les llama musulmanes, lo cual significa sumisión a Dios. Los musulmanes creen que Jesús fue hijo de María, virgen. Sin embargo, a diferencia de los cristianos, ellos no consideran a Jesús como hijo de Dios, sino como uno de los profetas más importantes. También, su libro sagrado es el Corán, el cual está conformado por 114 suras, es decir, capítulos,
y 6.200 aleyas, es decir, versículos. Por otro lado, a los lugares de oración se les llama mezquita y al llamado a la oración, azan. Doctrinas del Islam. Las doctrinas del Islam se expresan en 5 pilares básicos y obligatorios. Estos son la base o fundamento que todo musulmán debe seguir y que siempre debe practicar para que su fe se mantenga durante toda su vida. El primer pilar es la profesión de fe, llamada Shahada, la cual es la oración pronunciada por un musulmán como prueba de su creencia en abrazar el Islam y ser sincero en el cumplimiento de su fe. El segundo pilar es la oración, llamada Salat. El tercer pilar del Islam es cumplir con el ayuno obligatorio durante el mes de Ramadán. El cuarto pilar es la limosna, llamada ashake o zakat. Hay 2 tipos de limosna en el Islam, el zakat fitrat, la cual es el alimento básico, y el zakat mal, la cual es la riqueza. El quinto pilar es la peregrinación a la Kaaba en la Meca, el lugar sagrado del Islam. Realizar la peregrinación a Tierra Santa se debe llevar a cabo al menos una vez en la vida. En tercer lugar se encuentra el hinduismo, considerada la religión más antigua, con alrededor de 4.000 años de antigüedad, y la tercera más seguida, con un aproximado de 1.140 millones de fieles. Esta es una religión politeísta o enoteísta. No tiene un fundador ni posee una jerarquía vertical, semejante a las religiones monoteístas. Esto favorece la gran diversidad de corrientes metafísicas, espirituales, filosóficas, costumbres, cultos y rituales que lo caracterizan. Creen en varios dioses, las cuales supuestamente estarían subordinados a las fuerzas del Brahman. Los elementos fundamentales de esta religión son la creencia en Brahman como principio supremo universal, el karma, la reencarnación y la liberación. Los hindúes consideran la muerte el fin de lo material y no el final de la existencia del ser. Además, el término darsana quiere decir visión, y en este caso se usa para referirse a las 6 doctrinas que agrupa el hinduismo: Vedanta, Yoga, Sakina, Mimamsa, Nyaya y Vaisheshika. En cuarto lugar, tenemos al budismo, con un aproximado de 365 millones de adeptos. El budismo nació en el siglo VI a.C. en Nepal. El fundador fue un caballero llamado Siddhartha Gautama. Esta religión surgió de una combinación de varias culturas, como la cultura helenístico-griega, las culturas de Asia Central, Asia Oriental y el sudeste asiático. Los budistas no creen en un dios, pues se oponen a la idea de una deidad creadora, pero plantean la existencia de un Buda, llamado el Iluminado. Todas las escuelas de budismo, tanto Hinayana como Mahayana, se adhieren al Tripitaka como un libro sagrado. En ese libro se registran las enseñanzas y los dichos de Buda, que luego se utilizan como guía para la vida de los seguidores del budismo. El Tripitaka sí está dividido en 3 libros: el Sutta Pitaka, que contiene sermones de Buda; el Vinaya Pitaka, que contiene reglas y regulaciones para los monjes; y el Abhidhamma Pitaka, que contiene enseñanzas sobre leyes metafísicas y psicológicas. Además, el budismo reconoce 4 fiestas religiosas en un año, las cuales son el Vesak, Dai, Katina, Ashada, Muja, Puja. Y en último lugar tenemos el judaísmo, con un aproximado de 15.2 millones de seguidores. El judaísmo es una religión abrahámica y monoteísta. Se basa en la creencia de un solo Dios, al cual llaman Yahvé. Se cree que su fundador fue Abraham y que Moisés lo organizó. El Torá y el Tanaj, equivalentes desde un punto de vista cristiano al Antiguo Testamento bíblico, constituyen los libros sagrados centrales de esta religión. La religión es representada a través de la estrella de David, signo que el rey israelita David colocó en su bandera y su escudo de armas. El mundo judío se rige también por la ley judía o halajá, contenida en el Talmud, el corpus jurídico principal de la religión.
En los ritos judíos y sus celebraciones, estos se rigen por un calendario que combina el lunar y el solar, cuyos orígenes provienen de la antigüedad. Según dicho calendario, los sábados son días sagrados de la semana destinados al reposo. Los judíos también creen que un Mesías llegará para gobernar su pueblo y el resto del mundo, quien será el último profeta de su tradición.